Hola, bienvenidos nuevamente a su segmento Te Escuchamos. Tal como lo anunciamos durante el programa, ayer una hora no fue suficiente para poder abordar un tema tan delicado, tan preocupante y tan real, lamentablemente, en este país. Ayer hablábamos sobre un caso que nos contó una mañanera que su padrastro había abusado de ella y no sabía cómo decírselo a su madre. A raíz de este tema, recibimos muchísimos mensajes y muchísimas llamadas de personas dándonos a conocer su testimonio, los cuales habían sido víctimas de abuso, pues no solamente por parte de su padrastro, sino también por parte de miembros de su familia o parte de su entorno. Precisamente damos lectura a algunos de ellos para contarles qué fue lo que nos contaron nuestros mañaneros. Iniciamos con el primer mensaje que nos dicen: buenos días, conversación anónima, por favor. A mí me regalaron a mis abuelos cuando tenía 8 meses de haber nacido y ellos me crecieron, y uno de mis hermanastros abusó sexualmente de mí cuando tenía 10 años. Y yo no le conté a nadie porque como era la recogida nunca me creían nada. Y a esa edad intenté cortarme las venas, pero no lo logré. Y desde ese entonces practico el cutting, que es la práctica que algunas personas toman de cortarse, flagelarse a fin de sentir dolor y tratar de evolucionar con este trauma o esta situación que están viviendo. Tenemos también otro mensaje. Damos lectura a continuación de otro mensaje que recibimos a través de nuestro WhatsApp, que nos cuentan: hola mañaneros, yo fui abusada por un hermanastro desde que tengo conciencia. Ahora tengo 20 años, que sea anónimo. Mi madre sospechaba, pero jamás hizo algo y pues ahora yo vivo con ese trauma, nos cuentan. Tenemos otro mensaje más relacionado a este tema y, como lo mencionamos, tristes relatos de personas que han sido víctimas desde que estaban muy pequeños. Hola chicas y chicos, hablar del abuso sexual por parte de un familiar es duro. Pues yo fui víctima no de padrastros, sino de un tío que era muy respetado en la casa. Y uno carga con toda la culpa. Nuestra familia siempre se protege entre adultos y aunque fueron años de tortura, uno solo quiere huir, desaparecer, morirse, pues siguen pasando cosas horribles, cosas con uno. Mi tío siempre me dijo que por ser gay tenía que aguantar. Yo nunca quise hacer eso, pues era el esposo de mi tía. Desde los 12 años sufrí esa tortura. Esos son algunos de los mensajes que recibimos, que como ustedes se lo pudieron ver, son relatos muy difíciles de situaciones complicadas que han vivido nuestros mañaneros y que nosotros, pues con mucho dolor, pero también con mucho respeto, queremos abordar. Hemos invitado nuevamente al licenciado Rafael Mejía, psicólogo, para poder hablar y ahondar un poco más, ya que, como lo mencionamos ayer, nos quedamos cortos debido a todas las llamadas que recibimos respecto a este tema, y hoy queremos ahondar un poco más en los métodos para poder sobrellevar este trauma que muchas personas viven a pesar de que fueron víctimas hace muchísimos años o que lo fueron recientemente. Licenciado, gracias por acompañarnos nuevamente en las mañanas del 5. Buenos días, Samantha, y pues aquí estamos nuevamente para poder orientar a las personas que nos sintonizan, y también no solo a las víctimas, sino que también a los padres o cuidadores, y obviamente saber cuáles son las estrategias o las alternativas que tenemos para poder sobrellevar, prevenir o también para manejar el tema del trauma ocasionado por un abuso sexual. Así es, en breve iniciaremos con las consultas, pero ya tenemos una llamada telefónica. Buenos días, te escuchamos. Bueno, buenos días. Buen día. Solo quiero dar mi humilde opinión, ¿verdad? No he sido abusada en ningún momento por ningún familiar, sino que nosotros venimos de una familia donde mi madre quedó sola con 7 hijos, 5 mujeres, 2 varones. Y ella nunca se volvió a casar porque ella decía que ella no iba a permitir que ningún hombre nos fuera a poner una mano encima, porque ella era capaz hasta de matarlo. Entonces mejor ella prefirió luchar, trabajó duro. No fue fácil para sacar 7 hijos adelante. Y gracias a Dios aquí estamos, ya todas somos adultas y gracias a Dios nunca nos sucedió nada parecido. Pero también quiero dar una opinión, que no estoy a favor de que los hombres abusen de los niños o adolescentes o lo que sea. Pero nosotros como madre debemos de estar a la expectativa de cómo se viste mi niña, cómo se comporta mi niña con su padrastro, incluso hasta con su papá, y de ser más cuidadosa
de que si ella se viste muy sexy, usted sabe que una niña que se viste muy sexy, cualquiera la morbosea con la mirada, ya vienen los malos pensamientos, y usted sabe que el diablo nunca descansa, siempre está ahí para meter su mano. Entonces nosotros como madre debemos de ser cuidadosas en cuanto a eso. También escucharla. Cuando ella le diga, mami, mira que tal persona me miró así feo, entonces uno debe estar ahí pendiente de qué es lo que está pasando. No solo porque esté bien enamorada del hombre, va a decir, no, esta supuesta está inventando. Eso no es cierto, él no es así. No, tampoco, no debemos de cerrarnos a eso. Debemos de ser cuidadosas y ponerle más atención a sus hijos, porque ellos no inventan. Esas cosas no se inventan. Claro Uno que sí. debe de llegar hasta el fondo de qué es lo que está pasando. Así es. Muchísimas gracias por su comentario y su opinión. Realmente es importante la comunicación, lo mencionábamos ayer, y la confianza que existan entre nuestros hijos y nosotras como madres, pero también es fundamental el entender que aunque cada niño tiene que vestirse de acuerdo a su edad, no hay nada que justifique un abuso sexual. No hay absolutamente nada que justifique que un hombre abuse de una niña por la manera en la que se viste. Estos son límites que se tienen que establecer desde niños y sacarse eso de la cabeza, que el vestuario de una mujer no va a determinar el permiso que tenga la persona para abusar de ella. Licenciado, ha escuchado los relatos de las personas. Estamos hablando de esta frecuencia que se da de abusos sexuales dentro del entorno del niño y que los índices son muy altos en el país. O sea, por lo general, los menores son abusados con gente cercanos a ellos. Sí, bueno, Samantha, eso es lo delicado del tema del abuso, porque normalmente son personas cercanas o personas que gozan de la familia, de la confianza de la familia nuclear o de la familia extendida. Y como bien lo decía uno de los mensajes, la primera persona mencionaba el grado del abuelo como la persona que la agredió, y la otra persona mencionaba que su padrastro abusaba de él y le decía que por el hecho de ser gay tenía que sufrir, ¿verdad? Y obviamente esos son dos estructos mentales, dos pensamientos muy egoístas, muy fuera de lugar. Lastimosamente, en estos países latinoamericanos donde predomina el machismo, creeríamos en alguna parte que tienen cierta razón, y culturalmente tenemos mucho que aprender. Usted lo decía y de una manera muy correcta. La mujer y el hombre, incluso las personas de la diversidad sexual, tienen derecho a vestirse siempre y cuando respeten las normas sociales, ¿verdad? Y que esto no perjudique el hecho de la presencia de menores y saber dónde poder hacerlo. Pero la identidad, los intereses, las preferencias de cada persona son individuales. Eso lo digo como profesional de la psicología, ¿verdad? Obviamente hay profesionales de la mercadotecnia, de la sociología, de la política, hay profesionales orientados al tema religioso o espiritual, entonces ellos van a tener otra opinión distinta tal vez a la mía y basado obviamente en libros que todos conocemos que ya dan una parte moral muy señalada de lo que se debería de seguir, pero también tenemos otras creencias, existen otras orientaciones y ahí es donde entra si nosotros como sociedad tenemos apertura a lo mismo. Mucha de esa interrogante de si los homosexuales nace o se hacen, muchas veces son cambios hormonales o cuestiones hormonales o incluso neurales, pero cuando se dice se hacen es porque normalmente la gente cree, tiene el mito que el homosexual ha sido una persona que ha sido abusada sexualmente y eso rotundamente es un no en mayúsculas, en negritas y en cursiva, ¿verdad? Hay personas que eligen su